Buenas, buenas, ¿cómo va Sexto? Espero que anden bien. Bueno, vamos a estar arrancando hoy con un tema nuevo, pero que tiene todo que ver con lo que venimos viendo. ¿Sí? Tema nuevo por el nombre solamente, porque seguimos con la percepción visual y vamos a seguir un par de clases más con todo esto. Eh, Pueden ver cómo se llama, algo que se lo estuve ya nombrando varias veces y les estuve diciendo que le presten atención a los videos que estoy armando y pasando sobre la teoría de la Gestalt, ¿sí? Esto vamos a estar trabajando, la teoría de la Gestalt, que es principalmente sus leyes, ¿sí? Acá les voy a pasar una presentación que ahora la vamos a estar viendo y un documento PDF. Las dos cosas hablan de lo mismo. Entre las dos puede variar un poco el nombre, pero creo que es bastante claro cuando hablan de lo mismo y cuando no. Eh, por ejemplo, en el documento PDF se habla de ley, de principio, y ya les digo que nosotros siempre vamos a estar hablando en términos de leyes. Ley de pregnancia, ley de continuidad, ley de proximidad, un poco más parecido a cómo lo trata la presentación acá, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver si podemos avanzar, que ya se cortó dos veces el video, a ver si lo podemos hacer de una vez. Bueno, estamos con las leyes, vamos a arrancar con el documento que también les voy a dejar, hablando un poco de esto de dónde sale y qué es esto de la teoría de la Gestalt, ¿no? Dentro de identidad corporativa se pueden encontrar cuatro teorías de la imagen, las cuales son la fenomenológica, la proyectual, la racional y la gestáltica. Nosotros nos vamos a estar concentrando solamente en la teoría gestáltica, o la teoría de la Gestalt. A continuación, en el trabajo se analizará únicamente la teoría de la Gestalt, igual que nosotros, en la cual se ocupa de estudiar la percepción visual para tratar de comprender la actitud y la conducta de los seres humanos ante las imágenes que se encuentran alrededor. Dicha teoría se basa en un principal precepto, el cual define a la misma como el todo es más que la suma de las partes. Esta frase es importantísima y ya vamos a ir viendo por qué, pero téngala muy presente. La mente se encarga de configurar los elementos que son recibidos por canales sensoriales o de la memoria. Existen tres niveles dentro de la teoriza o teoría. Los mismos son el objeto real, el estímulo visual y la experiencia perceptiva. El objeto real es el que corresponde con la realidad que vemos. El estímulo visual es la imagen retiniana y la experiencia perceptiva tiene lugar en el cerebro, que es donde se organizan los estímulos y se produce el reconocimiento de las formas. ¿Qué son estas tres cositas, estos tres conceptos que estamos viendo? Lo mismo que vimos el primer día en clase. ¿Se acuerdan que les dibujé una flor, el ojo y una línea a lo que parecía, a lo lejos por lo menos, un cerebro? Les habíamos hablado ya y si bien ese primer día les dije no lo dibujen, no copien esto que les estoy contando, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, les pido que le presten atención, cómo la luz eh, eh, incidía en un objeto, este objeto reflejaba cierta luz, habíamos hablado, me acuerdo también por arriba, y esto lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos empecemos la unidad de color. Hablamos de las zonas electromagnéticas, del campo electromagnético, eh, como esa luz reflejada incidía en el ojo, entraba por el iris y eh, incidía en la parte posterior, en la parte de atrás del ojo, en la retina. Por eso hablamos de objeto real y de imagen retiniana. El objeto real sería la flor, la imagen retiniana es la que se forma en la retina. Y sí, ya hablamos de la experiencia perceptiva, que es lo que sucede en el cerebro, ¿no? Estas ondas electromagnéticas que después se transforman en ondas luminosas, que después se transforman en señales eléctricas
y esas señales visuales son las que interpreta nuestro cerebro. Hasta ahí todo claro y hasta ahí un poco un repaso de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Esta presentación no la pongo a pantalla completa porque si no se corta la grabación, no sé por qué, la vamos a ir viendo así. Bueno, arranquemos bien propiamente con la... no, antes de arrancar con cada ley vamos a ver un poquito qué es esto, de dónde sale la teoría de la Gestalt, qué es. La psicología de la Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Acá nos nombra a 4 de sus principales desarrolladores, psicólogos, pensadores. El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por un tal von Ehrenfeld. ¿Sí? No hace falta estudiarse los nombres ni sabérselos, no son importantes para el caso. No tiene una traducción única el término Gestalt, aunque se lo entiende generalmente como forma. Sin embargo, también podría traducirse como figura, configuración e incluso estructura o creación, ¿sí? Entonces, el término Gestalt significa forma o figura o configuración o estructura o creación, ¿sí? Acá Kafka, que es uno de estos psicólogos desarrolladores del movimiento de la psicología de la Gestalt, nos dice que los estímulos del exterior no se perciben como elementos aislados. Los estímulos del exterior son elementos globales que se forman en nuestro cerebro. De vuelta, el todo no es igual a la suma de las partes. ¿Por qué dice esto Kafka en particular, pero la teoría de la Gestalt en general? Porque esta teoría nos dice que nosotros no vemos cada elemento por separado, el jarrón, la mesa, la cortina, un hombre, una botella, dos copas, un papel, el mantel de una mesa, otro hombre, un mueble, un trofeo, si nosotros percibimos una imagen, ¿sí? Por más que este tipo de imagen nosotros ya las estuvimos trabajando y estuvimos hablando y hasta ya sabemos cómo se llaman, que son las imágenes de tipo ambiguas. Yo veo a los dos hombres en una mesa o veo una calavera con bla bla bla. Bueno, ustedes hasta ya me podrían hablar y contar un poco sobre este tipo de imágenes. Nuestro cerebro percibe el todo y ese todo es más importante que cada partecita en particular, ¿sí? Para que se den una idea, si yo veo una pared de ladrillos, yo no veo cada ladrillito por separado, sino que veo una pared de ladrillos, ¿sí? Esa pared de ladrillos es más que es más el todo que la suma de las partes, que en este caso sería cada ladrillo, ¿sí? Espero que se entienda, cualquier cosita me pueden hacer preguntas, consultas, pero tengan en cuenta este concepto que es importante y si el día de mañana tenemos un examen, que seguramente lo tengamos escrito, esto va a entrar directamente, ¿sí? Bueno, acá ya podemos empezar a ver todas las leyes que vamos a ver. Si bien son varias, nosotros vamos a estar haciendo 5 trabajos únicamente, ¿sí? Así que no se asusten, no vamos a hacer un trabajo por cada una, sino que vamos a agarrar 5 y vamos a trabajar en base a eso. Vamos con la primera, la ley de la figura fondo nos remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto o determinado grupo de objetos, figura, destacándolos del resto de los objetos que los envuelven, fondo. Entonces, ¿qué nos dice esto de la ley figura fondo? Que no solamente que en un dibujo, en un objeto, puede haber algo que funcione, vamos a poner paisaje. Bien. Yo no solamente veo el paisaje global, sino que yo puedo entender que hay un puerto, hay un muelle y una persona, y también hay montañas y un lago, pero yo, por esta idea de cómo funciona la percepción, en esta ley en particular, que es la ley de figura y fondo, yo puedo prestar la atención a la persona que está en el muelle, o al muelle, o a la montaña de la derecha, o al lago, o al cielo, pero no le puedo prestar atención a todo a la vez, ¿sí? A todo al mismo tiempo. Es imposible, nuestro cerebro no funciona así. Nosotros podemos ir prestando atención de a una cosa a la vez, vemos la imagen de manera global y después nos vamos deteniendo en cada uno.
no podemos prestarle atención. Por ejemplo, yo no puedo ver los pliegues y las sombras y las luces de esta parte de la imagen y también ir percibiendo lo que pasa acá. Nuestro cerebro no trabaja de esa manera, ¿sí? Este tipo de imágenes también las habíamos visto, lo de la mujer joven por un lado y la mujer anciana por otro. Y esta ley de figura a fondo también se entiende como que yo puedo ver de una cosa a la vez. O veo a la mujer anciana o veo a la mujer joven. No puedo percibir en el mismo momento las dos cosas. O sea, lo mismo, o veo a la vela o veo a la... algunos dirán una mujer de frente y otros dirán dos mujeres de perfil. Bueno, cada cual lo percibirá según su percepción. Otros ejemplos más. Sí, y acá llegamos a la segunda ley, que es la ley de cierre, donde dice que las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación. Yo acá sacaría la imaginación y pondría la percepción, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con nuestra percepción las formas percibidas, buscando la mejor organización posible, ¿sí? Eh, Acá nuestro cerebro tranquilamente puede engañarse y percibir un cuadrado blanco sobre 4 círculos azules, pero la realidad es que no hay ningún círculo, sino que están estas 4 formas que son tipo de Pac-Man, que apuntan con sus bocas abiertas al centro de la imagen, y nuestro cerebro entiende que ahí se forma una forma cuadrangular, rectangular, pero en realidad no existe tal forma, ¿sí? Nosotros vemos 4 imágenes separadas, pero la entendemos como un cuadrado blanco y 4 círculos azules. Otra manera de que esta ley funcione sería que nos hace percibir un triángulo negro, donde en realidad el triángulo no existe, sino que se vuelven a repetir esas formas tipo de Pac-Man que nos hacen, nos engañan un poco y nos hacen percibir este triángulo que no existe claramente. Y esto es lo mismo, una línea continua que nosotros como lo percibimos como un cuadrado incompleto. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trata siempre de encontrar eh, dentro del caos cierto orden y dentro del caos encontrar patrones similares. Entonces, esta línea, que no es más que eso, una línea, donde tiene 3 quiebres, 4 lados, lo percibimos como un cuadrado, y esta línea curva también lo percibimos como un círculo incompleto, pero claramente nuestro cerebro está haciendo un trabajo que la imagen no tiene. Ley de continuidad. Las figuras o grupos de figuras se ordenan de un modo que parecen llevar una dirección o una continuidad, ¿sí? Esta idea es la que habíamos hecho en el pizarrón, esa primera clase que tuvimos, donde les dibujé un círculo grande y 4 chiquitos y parecía una patita de un perro, pero en realidad no era más que eso, ¿no? No era más que 4 círculos chiquitos y uno grande. Acá funciona exactamente de la misma manera. Yo acá percibo una línea punteada cuando en realidad hay círculos blancos en un fondo negro, o estas especies de, no sé si son patitas o qué, pero yo entiendo una direccionalidad, como que hay una línea punteada donde la realidad es que no hay nada, ¿sí? Simplemente hay un objeto atrás del otro, o abajo del otro en este caso. Acá tenemos la ley de la pregnancia o la buena forma, así como con la primera ley, ¿se acuerdan? La de las figuras fondo, nosotros la asociamos a las imágenes ambiguas. Esta ley de la pregnancia o la buena forma eh, la asociamos directamente con ese tipo de ilusiones ópticas que le habíamos dicho que son los imágenes u objetos imposibles, ¿sí? La ley de la pregnancia o buena forma, la percepción siempre es la mejor posible.
considerando la totalidad de los factores que coexisten en el campo perceptivo en un momento determinado. Los elementos son organizados en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. ¿Por qué es importante esta ley? Porque nuestro cerebro trata de, aún en objetos o en espacios inexistentes, darle cierto orden, de vuelta a buscar orden en el caos, y terminamos viendo un objeto como real cuando, si lo miramos en detalle, sabemos que este objeto nunca podría existir en la realidad, y nuestro cerebro trata de encontrarle coherencia aunque esa imagen no la tenga, ¿sí? Esto pasa mucho también si alguna vez en alguna mancha de humedad o en alguna nube encontraron alguna forma, una cara, un animal, un algo. Eso es porque nuestro cerebro todo el tiempo trata de, en formas completamente irregulares, encontrar cierto orden, ¿sí? Acá esto les aviso, gente, no sé quién habrá hecho esta presentación, yo no la hice, pero esto evítenlo tanto en la escuela como en la vida, en la facultad o en cualquier laburo. Si van a hacer ven que una palabra es demasiado grande para entrar en un renglón, sepárenla en sílabas, ¿sí? Nunca hagan este tipo de cosas de esta separación eh, totalmente arbitraria, ¿sí? Posiblemente percibirás esta casa como una estructura integral. Simplemente dejan de actuar las leyes de continuidad y cierre que operaban sobre nuestra percepción inicial, ¿sí? Ven cómo lo vemos completo cuando es completo. De hecho, sería un objeto irreal. Ven cómo están dispuestos los perritos. Y acá esta imagen me parece interesante porque ya habla de que dos leyes están funcionando en un solo objeto, las leyes de continuidad y cierre. Van a ver que cuando empezamos a trabajar este tipo de leyes, eh, ciertas imágenes van a servir para una o para más leyes, ¿sí? Una misma imagen puede servir para tres leyes distintas, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ley de semejanza: nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y el brillo de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, acá donde hay círculos blancos y negros, yo entiendo como líneas punteadas blancas y negras por la forma, el color de esos elementos que me hacen que se generen direccionalidades. Acá lo mismo, ¿sí? Yo por la forma, en este caso, y el color, porque son iguales, seguramente esto funcionaría de otra manera eh, con colores distintos. Yo puedo seguir direccionalidades de las X y de los puntos. Acá lo mismo, ¿sí? Por una ley de semejanza o de similitud, yo agrupo en este caso las flores en la cruz, dejando por fuera las estrellas, y lo mismo sucede acá, ¿sí? Creo que es bastante clara la ley y se entiende. En cuanto a la ley de proximidad, tendemos a percibir juntos elementos próximos en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Acá podemos ver cómo primero vemos tres grupos distintos de objetos: 1, 2 y 3. ¿Por qué lo vemos así? Por la ley anterior. Acuérdense que nos decía que la semejanza depende de la forma, el tamaño, el color. La forma, el tamaño, el color, ¿sí? En los tres grupos se aplican esta ley de semejanza y a la vez la ley de proximidad, porque dentro de los círculos blancos ven que yo puedo entender que a su vez hay o dos grandes grupos o uno grande y tres chicos por cómo están próximos o no entre sí. Esto es lo mismo, estas 6 líneas paralelas yo las entiendo como 1, 2 y 3, cuando en realidad son todas iguales, pero por cercanía de 2 en 2 mi cerebro las separa de esa manera. Y acá lo mismo, yo percibo como 4 esquinas cuando en realidad hay puntos violetas, azules en una superficie, pero por cercanía o proximidad los voy agrupando de distinta manera. La ley de contraste: una figura resalta al contrastar con el fondo que la contiene o con otras figuras. El contraste puede ser por tamaño, color o forma.
¿sí? Contraste es que un objeto se destaca de su fondo, en este caso con el blanco y el negro. No hay nada más contrastante que eso, ¿sí? Si bien cuando veamos color vamos a ver cómo se puede jugar con el contraste mediante el color, pero es bastante claro, ¿no? Cómo tenemos un fondo y eso que funciona como objeto se destaca por contraste. Y la ley de simetría, no sé si hay alguna más, creo que no. El espacio limitado por dos bordes simétricos tiende a percibirse como una figura coherente. A pesar de que las líneas no están cerradas, parece delimitar un espacio al ser simétricos. Y básicamente dos formas separadas se tienden a percibir como una por esta idea de simetría. Simetría es cuando hay una línea imaginaria que divide algo de un lado y del otro, eso tiene que ser igual. Bueno, a eso nos referimos con simetría. Movimiento común o destino común, los elementos se desplazan en la misma dirección, tienden a ser vistos como un grupo o conjunto, ¿sí? Alguno podría decir, profe, acá también están entrando en juego la ley de cierre y la ley de continuidad, la ley de cercanía, ¿no? Por eso le decía que una imagen puede servir para varias leyes. Conclusiones, para ir terminando. No percibimos como elementos aislados, sino que por el contrario, percibimos como globalidad o conjunto organizado. Esto funciona para nuestra percepción en general, para todas las leyes en particular, ¿sí? Acá hay un claro ejemplo, yo no percibo puntos negros o círculos negros eh, suspendidos en una superficie, sino que yo los veo primero agrupados en un lugar y después con una direccionalidad. Yo acá se perciben claramente 1, 2, 3, 4, 5 direcciones distintas. Por eso nos dice que percibimos como globalidad un conjunto organizado. El conocimiento que construyen las personas no es suma de percepciones preexistentes, esto ya es algo más psicológico donde no nos vamos a meter, y Gestalt analizó las diversas áreas de la psicología, actitudes, aprendizaje, motivación. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, esto es lo que teóricamente vamos a estar viendo sobre las leyes de la Gestalt en esta primera actividad. Vamos a estar trabajando la ley de cierre, ¿sí? Y esta vez no vamos a estar dibujando y coloreando con algún medio que tengamos, lápices, fibras, fibrones, témperas o lo que tengamos para colorear, siempre vamos a estar usando papel recortado. Entonces, van a buscar imágenes donde se cumplan la ley de cierre y les muestro para que vean lo diversas que pueden llegar a ser estas leyes, y algunas imágenes son interesantes. Siempre van a ver que hay imágenes más simples e imágenes más complejas, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar buscando alguna imagen de este tipo que nos guste eh, y la vamos a estar generando con papel recortado. Ese papel recortado puede ser cartulina, afiche, papel de revista, diario. Mientras se entienda la forma que están queriendo representar, pueden usar los papeles que quieran, ¿sí? Pero bueno, ya saben, espero que les haya entendido. Cualquier duda me consultan mediante el aula virtual. Y bueno, gente, espero que estén bien, ¿sí? Abrazo grande.